Gustavo Amarilla. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Marco. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, doctor? Te estamos molestando por la audiencia preliminar de, no sé si fue ayer o Ayer, Carlos. cuándo, a la audiencia preliminar, esto de los funcionarios de puertos. Parte de los funcionarios. Parte. Esta es una causa. Sí, sí. Esta es una. Se llaman 30 días, está bien. Esta es una. Después entonces. Esta es una causa que tiene más de 200 procesados, Marco y Carlos. Ayer hicimos por 14 y vamos a ir haciendo de a poco, ¿verdad? Porque por pandemia tampoco no podemos llenar una sala, ¿verdad? Entonces la próxima ya vamos a hacer 20, así vamos a ir convocando en la medida que podamos, ¿verdad? Y es una causa que se originó, los hechos datan del año 2012, noviembre y diciembre del año 2012. Relata la fiscalía que el entonces director de aduana, el señor Fernando Nicora, había procedido a suscribir unos contratos de trabajo con muchas personas para distintas funciones ahí en navegación y puerto, los cuales no se efectivizaron. O sea, se firmaron contratos, se pagaron sueldos, pero esta gente no hubo registro de que hayan efectivamente hecho los trabajos. Todos eran sueldos mínimos, Carlos y Marco. Y mucha gente en este proceso procedió a devolver esos salarios sobre la base de haber sido imputados por el Ministerio Público. Y en su momento la Fiscalía, a quienes devolvía lo cobrado indebidamente, le beneficiaba con la salida procesal del criterio de oportunidad, sobre la base del reproche reducido y el monto, que no era mucho, 1.600.000 era cada uno. Y bueno, y ayer se hizo una audiencia para 14 personas, de los cuales 6 personas salieron por prescripción, y el resto por criterio. ¿Por qué? Porque vinieron todos con sus boletas de depósito, justificando el haber devuelto ya en tiempos anteriores ese capital que cobraron indebidamente. Claro, ya devolvieron mucho antes y estos 6 entonces los que fueron beneficiados con la prescripción. Con la prescripción, Carlos, sí señor, sí señor. Con la prescripción, Carlito, y te aclaro, con la prescripción que argumenta el doble del plazo desde la comisión del hecho, ¿verdad? El doble del plazo de prescripción. El hecho punible de cobro indebido honorario tiene una sanción de hasta 2 años, ¿verdad? Entonces, por imperio del artículo 102 del Código Penal, cuando la pena tiene una sanción que llega a 3, estos hechos punibles de 0 a 3 prescriben a los 3, ¿verdad? Entonces, el cobro indebido tiene una pena de 2, entonces prescribe a los 3. Uh-huh. Pero por imperio del 104, independientemente a las interrupciones, y esta gente fue imputada, fue acusada, ¿verdad? Entonces el 104 dice, independientemente a las interrupciones, llámese imputación o acusación, prescribe en el doble del plazo de la prescripción. Ergo, prescribe a los 6 desde la conducta. Entonces, si hablamos de conductas que se desplegaron en noviembre y diciembre del 2012, en noviembre y diciembre del 2018 ha prescripto la aplicación de sanción para estas personas. 2010, perdón. Bueno, entonces, ese planteamiento te hicieron presentando qué, presentando antecedentes, presentaron fallos. ¿Pero qué usaron? ¿Qué tipo de fallos? ¿Lo último de Camilo Soares? ¿De qué? Muchos, te cuento que la mayoría estaba asistido por la defensa pública. 5 defensores públicos estuvieron presentes en la audiencia. ¿Y qué fallos usaron? 5. Hicieron mención principalmente al fallo de este que me citaste, Camilo Suárez,
y varios fallos del tribunal, de los tribunales de apelación que ya también están contestes en ese sentido, especialmente varios de primera sala también. Sí. En cuanto a la prescripción, entonces vos te basaste y acogiste favorablemente ese criterio del doble. Del doble, sí, del 104 inciso segundo. Sí. Así mismo. Independientemente de las interrupciones, cuando se cumple el doble, muere, ¿verdad? Independientemente a las interrupciones, cuando se cumple el doble, y estas personas, Carlos y Marco, nunca fueron objeto de ninguna rebeldía, nunca estuvieron prófugas, nunca fueron defensas que procedieron a hacer planteamientos dilatorios tendientes a que esto se tranque en alguna instancia. Siempre fueron personas que se presentaron, tuvieron medidas y bueno, y ahí quedó su expediente. ¿Y por qué? ¿Y cómo se explica entonces si ellos no presentaron ningún incidente para que se dilate el proceso? Estamos hablando... Porque otros coprocesados fueron los que se encargaron de dilatar muchísimo el proceso, especialmente, y no estoy hablando mal, sino que estoy diciendo la verdad, especialmente el fallecido Nicora. Exactamente, el fallecido Nicora planteó muchísimos incidentes, recusaciones, etcétera, ¿verdad? Y hizo que se tranquen mucho el expediente. Porque te cuento que así como están esta gente, vamos a decir, esta gente con poco reproche, por así decirlo, ¿verdad? También el Ministerio Público procedió a imputarle al director y a gente de su gabinete por el hecho de lesión de confianza, ¿verdad? Hubieron gente que tuvieron imputación por otros hechos punibles en este mismo proceso, los cuales no prescribió, ¿verdad? Los cuales no prescribió porque es justamente lesión de confianza y tiene un marco de hasta 10 años para la prescripción. Pero todas estas personas tuvieron ya andamiaje procesal. Lo que quedaron son exclusivamente esta gente, que es la gran cantidad de procesados, que son todos estos contratados de distintos lugares del país. Carlos y Marco, son la gente muy humilde. Bueno, correctísimo. Ahora el otro caso que estuve leyendo ayer, que es tuyo también, la Cámara de Apelaciones confirmó tu resolución que rechazó la prescripción en el caso Enzo Cardoso y Rodi Godoy por ese desvío de 68.000 millones de guaraníes. Sí, y, leí. Sí, ahora... No vino todavía acá, pero leí en la prensa. Exactamente. Bueno, ahí lo que... O sea, acá Marco va a tratar de explicarnos mejor desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Pero de lo que yo entendí, ahí la Cámara, no sé, hace una mezcla, pero habla de una interrupción o de una suspensión y habla de circunstancias objetivamente insuperables. Mira, y habla de circunstancias objetivamente insuperables. ¿Y cuál es la circunstancia objetivamente insuperable? Que es lo que se usa, o la Corte tiene también en varios fallos, independientemente a la postura de la doctora Carolina, y que vos usaste o los defensores públicos usaron, en este caso el de Camilo Soares. En este caso la Cámara habla de circunstancias objetivamente insuperables, y cuando uno lee resulta un poco increíble, porque ¿cuál es la circunstancia objetivamente insuperable? Que el expediente estuvo 4 años, 9 meses y 13 días sin juez. Mira. Qué bárbaro. Y es cierto, Carlito, ¿no? Y es cierto eso. O sea, es cierto de que me sacaron 4 años de expediente, eso es cierto. Bueno, y entonces vamos a suponer, vos ya elevaste eso a juicio oral, ¿verdad? Sí, así mismo. Pero vamos a suponer, si ese expediente continuaba contigo y alcanzábamos el 2022, quiere decir que vos lo ibas a prescribir por el doble del plazo, porque los hechos fueron del 2012, atendiendo tu criterio en el caso de
acá de tu criterio en el caso de los portuarios. O sea, ibas a prescribir por el doble, entonces para vos no existiría esa circunstancia o no tendría nada que ver en el doble del plazo, esa circunstancia objetivamente insuperable que menciona la Cámara, independientemente a que ese expediente haya estado nada más y nada menos que 4 años, 9 meses y 13 días sin juez. Ya. Mira, no te quiero hacer, no quiero decirte mi opinión sobre la base de algo que eventualmente puede acontecer. No puede ser, justo digo, ya ve la entrevista, o sea, que se haya cortado. Pero esa es la decisión que él tiene que tomar, ¿verdad? ¿O qué opinas vos, Marcos? Porque él dice, independientemente del 104, habla... No, pero lo que pasa que... A ver un poco. Hay que tratar de explicar una y mil veces este tema, ¿verdad? Porque sí, porque no es fácil de entender. No por es eso, fácil. Por eso Hola. es... Sí, el doctor para entrar... Acá Marco va a entrar en debate también. No, lo que pasa es que yo... Bueno, en debate contigo, Carlos, porque... No, y él con el doctor también. Porque yo comparto las posiciones en cuanto a la prescripción. Lo que pasa es que la prescripción tiene, creo que, a ver, un poco, tres mecanismos. O tres... Y sí, mecanismos. El primero es el que acaba de explicar el doctor. Dice, en 15 años prescribe lo de 15 o más. En 5, lo de 5. En 3, lo de 3 y lo menos, ¿verdad? Sí. Esa es la primera 102. cuestión, el 102. La primera cuestión objetiva. La segunda cuestión objetiva que se puede leer así es la suspensión. Sí, el 103. El 103. Después el 104 es la interrupción. Interrupción. Y dice la interrupción, después de cada interrupción correrá nuevamente el plazo de 0. Entonces, cuando vos decís que tuviste la última interrupción es tu, a ver un poco, es la apertura a juicio oral. No, perdón, tu elevación a juicio oral, esa es la última interrupción. Vos a partir de esa última interrupción tenés que contar nuevamente. En este caso, si es lesión de confianza, en 5 años a partir de ahí prescribe, si no se hizo nada. Ahora bien, estuvo casi 5 años en la corte, ¿verdad? Y ahí... No dijo la corte, no dice en la corte. Y ahí, sin juez. Entonces, ahí la Cámara dice, no, acá hay una situación objetivamente insuperable y mezcla los tantos. Mezcla la interrupción con la suspensión. Que yo ayer estaba analizando, leía, agarré el libro, agarré el internet, esto y aquello. Y hasta me puede llegar a convencer esa mezcla a partir de ¿qué cosa? De que no se cumpla la otra cuestión que está ahora al tapete, que es el 104 numeral 2, que es el doble. El doble. En este caso no llegó todavía al doble. Le falta un año o algo así para que sea el doble del plazo. Por eso le pregunté, por eso le dije. Entonces, dentro de ese 104 y su primera fórmula, en realidad son fórmulas, ¿verdad? El 104, su primera fórmula, yo digo, hasta se puede llegar a mezclar con la interrupción con la suspensión. Pero cuando es el doble del plazo es una cuestión que dice independientemente a cualquier circunstancia. Ya. Que eso es lo que ocurrió, según lo que leí ayer en el fallo del tribunal, ¿verdad? Ahora bien, yo no estoy todavía 100% convencido que se puedan mezclar las fórmulas, porque el código nos dice que vos podés utilizar las herramientas de la suspensión con las herramientas de la interrupción. No dice taxativamente. Seguimos en una interpretación, y si seguimos en una interpretación nunca puede ser en contra del procesado. Entonces se queda medio en veremos esta situación, ¿eh? ¿Y cuál es tu...? No, interesante lo que dice Marco. Tiene la Constitución a su favor, ¿verdad? O sea, las interpretaciones de rango constitucional hablan de que cualquier análisis tiene que ser siempre en pro del procesado, ¿verdad? A no ser que nos encontremos, Carlos y Marco, con fallos de la Corte que vayan dando vida a lo que
ustedes dicen que ocurrió, porque desconozco el tenor del fallo, dando vida al tenor de decir que, porque esa no hay otra vuelta que dar, ¿verdad? Todas las dilaciones que pudieron haber acontecido en el marco de un proceso tiene que interpretarse como un obstáculo insuperable. Hay que ver si la Corte da andamiaje a una interpretación en ese sentido, ¿verdad? Acá el caso mío es fácil lo de ayer, ¿verdad? Porque son gente que nunca chicaneó, que nunca tuvo prófugo, que desde el 2012 están en el proceso. ¿Cómo que yo le voy a seguir teniendo procesado y no le voy a dar el 104 a gente que desde... No, esa es la pregunta también, imagínate, o sea, vos tenés una expectativa de pena de 2 años, ni siquiera te vas a ir a la cárcel y tu proceso ya va a durar 6 años. Está durando casi 11 años, más. Del 2012, casi 9 años. Casi 9, 10. ¿Sí? Estamos entrando a la franja de los 10, por eso la vez pasada le decía a Carlos, porque esta es incluso una discusión acá de la mesa de trabajo que tenemos acá, y le decía yo a Carlos, ¿cómo le vas a tener 10 años a una persona procesada? Demasiado mucho, güey. Cuando su delito era hasta 2. Sí. Cuando su delito era hasta 2. Ahora, sí. Marco y Carlos, yo creo que acá lo que todos los operadores de justicia estaríamos muy pendientes, como una gran película y nominada a los Oscars, es saber qué interpreta la Corte como causas objetivamente insuperables, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es fundamental, que nosotros tengamos un norte fabuloso de entender y de apreciar qué dice la Corte con relación a cuáles deben de interpretarse y la Corte como circunstancias, claro, el artículo 1 numeral 1 del 103, por circunstancias objetivamente insuperables. ¿Qué se entiende? Se entiende un terremoto, una guerra civil, una pandemia, o qué, una suspensión de plazo por COVID. Claro, ¿qué pasó? Es una circunstancia. La falta de un juez es una circunstancia. Que el expediente principal se haya ido a la Corte es una circunstancia. Eso es lo que tenemos que definir. Por eso yo le había dicho a Cristiani la vez pasada cuando estuvimos hablando con él, lo que yo creo que se tiene que hacer en el 103 es tasar incluso las cuestiones, y con eso se superaría. Pero depende, por eso te estoy diciendo, si vos sos juez, vos le vas a seguir a algunos ministros, y si yo soy juez, le voy a seguir a otros ministros. ¿Por qué? Porque la doctora Carolina tiene esa postura que vos tenés. El doctor Martínez Simón dice no, hay circunstancias objetivamente insuperables. Acá lo de Camilo, y ya se dijo en varios fallos de la Corte, como el caso del vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores, como el caso del exministro Silvio Ferreira, como el caso de la niñera de oro, como en el caso que hace poco, el año pasado, nomás la Sala Penal resolvió, y en donde se consideró circunstancia objetivamente insuperable que el expediente haya estado 4 años y 9 meses, 11 días en la Sala Constitucional de la Corte. Eso es lo que dijo el doctor Martínez Simón en el caso de Camilo Soares. Dijo eso, sí. Entonces depende de cada juez también, o sea, en el caso, como dice él, este es más fácil. Yo no sé si le hubiera tocado la oportunidad de resolver ese 68 mil millones, decir tan fácilmente, prescribo. Imagínate lo que es la reacción ciudadana y el robo escandaloso que se hizo ahí, aparte con todas las evidencias. O sea, ahí yo llevé a buscar en cuidarme bien como magistrado para no dejar impune, ¿verdad? Y porque acá es lo que se resalta en esa resolución de la Cámara, que es muy interesante, porque creo que el propinante fue Gustavo Aguadre, dice, habla de esas circunstancias objetivamente insuperables. Es más, hace un cuadro incluso. Hace un cuadro y pone dónde estuvo el expediente y cuándo se resolvió en cada tiempo, y ahí saca la cuenta matemática y dice 4 años, 9 meses y 13 días. Esta circunstancia... ¿Sí? Qué lindo que se haya hecho así. Sí, hizo así, objetivamente insuperable. ¿Vos y sabés dice... que estaba leyendo y admirando ayer a la tarde el fallo, doctor, porque pues hace un cuadro. Ese es porque Gustavo es tu socio. No, es porque es mi socio. Gustavo Aguadre, no Gustavo Amarillo. Y mi Gustavo Amarillo también es mi amigo. Es un cuadro, hacen un cuadro, entonces vos ahí didácticamente vas descontando y apreciar realmente qué es lo que pasó, ¿verdad? Más vale. Vuelvo a decir, Carlos y Marco,
nosotros tenemos esos fallos, ¿verdad? Que los defensores señalaron, incluso de camaristas, ¿verdad? Que hablan de la clara aplicación del 104. Creo que no hay ninguna discusión de la vigencia del doble del plazo, ¿verdad? Ahora, donde nosotros necesitamos, y vuelvo a recalcar, un norte jurisprudencial, y cuando hablamos de jurisprudencial, hablamos de lo que nos enseña la facultad. Contestes continuos y uniformes, no es uno o dos aislados, ¿verdad? Sí. Contestes, o sea, una postura ya, como dicen los políticos, una bajada de línea. Así mismo, ahora, tendría que haber un fallo del pleno. Claro, y ¿dónde diría? Bueno, obstáculo, no me acuerdo de la literatura. Circunstancia objetivamente insuperable. Objetivamente insuperable. Sí. Constituye la mora judicial o constituye la dilación provocada del procesado en el devenir procesal de su situación en el proceso. Una causal objetivamente insuperable de ejercicio de la acción. Bueno, ojalá tengamos fallo en ese sentido que nos aclare, ¿verdad? Porque entiendo que hay, como dicen, hay una gran parte de la biblioteca que dice que no, y hay otra gran parte que dice que sí, ¿verdad? Hay autores que dicen, nunca, jamás la mora judicial puede ser endilgada al procesado, jamás. Claro. Es un problema de la administración de justicia, ¿verdad? Claro. Es un problema que tienen que buscar los resortes como para que esto fluya, ¿verdad? Pero nunca como castigo al procesado. Y no dice, vos sabés que no dice eso tu confirmación del fallo en el caso, el fallo de la Cámara, dice totalmente lo contrario, que esa dilación fue provocada, la Cámara que te confirmó el fallo dice justamente, la dilación fue provocada, por eso es interesante el fallo, fue provocada por los procesados, para que esto ocurriera, porque le recusaron aquí, le recusaron allá, le recusaron al juez, entonces, y además, sí, pero hace una observación ahí muy interesante en una línea y en negrita, el propinante, hace también una llamada de atención a los jueces y camaristas que intervinieron y que no aplicaron ningún tipo de sanción a ese ejercicio abusivo del derecho. Seguro que sí, seguro que sí. Es que no te da los tiempos, pues, como si 4 años y algo no tenés vos en primera instancia. Sí. ¿Y cómo se extradió ese expediente, doctor? ¿Qué es lo que pasó con ese expediente? ¿No te llegó? Se resolvió en la sala penal envió a juicio oral. Envió a otro, lo que recuerdo es que se envió, desde la corte se envió a otro lugar. A juicio oral. A juicio oral. Estaba y nunca se percataron que me tenían que entregar a mí. Y estuvo no sé cuánto tiempo también ahí en una secretaría. Todo eso está, hay informes y notas de los actuarios donde incluso hay una nota de un actuario que reconoce, ¿verdad?, que se le traspapeló, se le extravió por buen tiempo el expediente con ellos. Y el expediente volviendo al expediente que prescribiste ayer, sí, ¿ese dónde lo que estuvo tanto tiempo así para que transcurra tantos años en la corte? En la corte yo me acuerdo que cuando Nicora me recusa, después le recusan los camaristas y ahí ya no sé dónde quedó, ¿verdad? Tenemos que mirar, vamos a mirar con Luca ahí es donde se complica cuando se empieza a recusar a los camaristas por algo que tiene que resolver de primera instancia, ya se arma el desastre. Pero acá hay un tema, Carlos, que por eso te voy a hablar de lo otro, ¿verdad? Como dándole la razón también. O sea, no estoy votando en ningún sentido, ni te conté lo que es una primera versión, ¿verdad? Y ahora volviendo a lo que vos me decís, lo que dijeron los camaristas en este fallo. Eso es cierto lo que dicen los camaristas en ese sentido. O sea, cuando vos tenés causas como estas donde hay, vamos a decir, una componenda procesal entre las partes, ¿verdad? Las recusaciones vienen en cadena. O sea, te recusa el secretario del directivo, pero
Después el dactilógrafo, cuando se soluciona eso, ya viene el dactilógrafo. Y vos decís, pero no es ni la misma parte. ¿Cómo yo le voy a sancionar si es la primera vez que me recusa? Pero son 6 o 7 dependientes del número 1, ¿verdad? En tu proceso, ¿verdad? Entonces van en escalera haciendo eso. Sí, no sé si están interpretando lo que te estoy diciendo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es justo ese ejemplo ayer yo puse con el caso del número 2 de Hugo Javier. Ese tema o sea, cuando vos le imputás a 15 personas en un proceso, ese problema vas a tener en escalera. Sí. Va a recusarle Marco, uno, va a recusarle el otro, va a recusarle el otro, y así se puede extender 6 meses, un año y medio. Marco, en estos casos de crimen organizado que tenemos acá de narcotráfico, lavado de dinero, eso por ejemplo, comienzan con la chicana, el pobre chofer o estibador pero allá el número 1 de la asociación criminal dirige. Claro. Se encarga luego de solventar vamos a decir, toda la asesoría jurídica del grupo, ¿verdad? Doctor, y una sí. consulta hasta jurídica y didáctica, ¿verdad? No se puede hacer imputaciones, o sea, una causa no puede tener una sola persona, aunque hayan participado 14 del mismo hecho. No se puede separar, ¿verdad? No se puede, Marco. No se puede porque todo tiene que estar concentrado en una misma teoría del caso, en una misma historia. En una misma historia, sí. Imagínate que llega un momento procesal donde tenemos que sortear el tribunal de sentencia y va a tener 7 juicios orales para la misma historia. Sí. Entonces, yo creo que acá, yo no tuve tiempo mucho de estudiar el proyecto del doctor Alberto Martínez, pero acá necesitamos ajustar todo lo que sea interposición de recusaciones, derechos a la recusación, cuántas veces por parte, etcétera, porque si no, esto va a ser de nunca acabar. Pero eso tiene que venir de la mano de una ley. Sí, claro, y la iniciativa legislativa que tiene la Corte, luego por sobre todas las cosas, pero no, es el 136, algo que se menciona siempre que regula las recusaciones. Si no me equivoco, ¿o qué artículo era? Porque estaba siempre, yo leo el 112, 113... No, lo que pasa, el 136 pues es la duración máxima del proceso. Sí, no tiene... No me equivoco, entonces, no tenemos ninguna legislación que hable a los derechos de las partes, a cuántas veces recusar ni nada. O sea, es indefinido esto. Claro que hay un compromiso y una obligación del magistrado en el deber de disciplina, ¿verdad? En el deber de no permitir, a partir de la buena fe en el actuar, imponer sanciones a los profesionales y partes. Pero te vuelvo a decir, cuando se trata de causas de 20 procesados, de 15 procesados, esto funciona todo en cadena, ¿verdad? Sí, que es preocupante y no estamos viendo ni visualizando como un problema eso. O sea, cuando tenés 13, 14, 15 imputados en un tema, empieza por el último eslabón y claro, no sé, cuando llega al 9º ya prescribió la causa. Ya, pero el 9º vos le mirás al 9º le mirás y el 9º nunca te recusó ni te chicaneó. Sí. ¿Entendés? Sí. No, es lo que es el principal. Él tiene una conducta procesal intachable. Sí, te recusan todos los subordinados que trabajaban en esa organización. Bueno, perfecto, doctor. Te agradecemos por tu tiempo y te dejamos seguir trabajando. Gracias, doctor. Dale, señor. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Te informó PDS Radio TV Digital. Vamos a entrar con los compañeros porque ahí Perla tiene